Estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann. Por fin, no hay como comentar el deseo de leer algo por aquí para recibir un montón de mensajes de ánimo y de apoyo para empezar a hacerlo. Y bueno, aunque voy muy poco, porque además tengo intención de leerla poco a poco para disfrutarla mejor, para entenderla mejor, para no agobiarme. Pero sin embargo he leído lo suficiente para darme cuenta lo importante que en esta novela es la ambientación o la escenografía. En concreto nos situamos en un sanatorio en la montaña, en los Alpes suizos a más de 1800 metros de altura, y al parecer Thomas Mann se inspiró para recrear este espacio en un sanatorio de Davos donde su mujer estuvo interna. Hay veces, como es este caso, que es fácil localizar el lugar en un punto real, pero hay sin embargo otras historias que tendremos que buscarlo en un mapa imaginario. Aunque, como veremos ahora, cualquier localización ficticia tiene también mucho de real. Y en eso me voy a detener hoy, en una serie de pueblos que fueron creados para que encajaran a la perfección en la historia que su autor quería contar y que a día de hoy son ya pueblos emblemáticos de la literatura. Si os quedáis os presento alguno. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Y es que si pensamos en un pueblo que es ya emblema de escenario literario, con peso de personaje y con tanto protagonismo que ha conseguido traspasar los límites de la ficción, ese pueblo desde luego es Macondo. Escenario donde se localiza, entre otras historias, aquella que conocemos en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una novela emblemática y una novela inscrita en lo que se conoce como realismo mágico, donde además de muchas otras cosas encontraremos un exhaustivo trabajo de imaginación que se verá reflejado también en la concepción de Macondo. En la realidad, Macondo nace de la imaginación de Gabriel García Márquez, pero en la ficción fue fundado por José Arcadio Buendía, que llegó junto a su esposa Úrsula Iguarán y varias familias más que se convirtieron en los primeros pobladores de Macondo. Sabemos que tenía la sierra al oriente, que es por donde llegaron sus fundadores, al sur los pantanos y la Ciénaga Grande, y se presumía que al norte estaba la civilización. Se dice que Gabriel García Márquez se inspiró en un viaje que hizo con su madre para concebir Macondo, cuando con tan solo 15 años acompañó a su madre al pueblo de Aracataca para vender la casa de los abuelos. El autor debió experimentar un gran contraste entre las imágenes idealizadas del pueblo que él tenía de su infancia a la realidad que se encontró. Y desde luego creó un pueblo que no le falta de nada, y de hecho Macondo es como un personaje más, que a lo largo de estas páginas surge, crece, se transforma, decae y renace, y que sigue el desarrollo de la propia estirpe de los Buendía. Y es que aquí seguiremos a los Buendía desde que José Arcadio y Úrsula fundan Macondo. A la vez que la familia va creciendo con nuevas incorporaciones, también el pueblo irá creciendo. Coinciden en crecimiento, desarrollo y evolución, pero también coincidirán en el ocaso. En fin, un pueblo mitificado que pasará a la historia gracias a esta novela. Pero Macondo ya se dejó escuchar antes de aparecer y tener tanto protagonismo aquí. Precisamente hace poco se publicó este libro, Camino a Macondo, donde se hace un recorrido a través de las historias que contribuyeron a la creación de este lugar. Y es que aquí se van a recoger todos los textos publicados donde Macondo va tomando forma. Desde sus primeros apuntes y pequeños relatos hasta títulos más conocidos como La hojarasca o El coronel no tiene quien le escriba. Y hay tanta obsesión o necesidad de convertir Macondo en un pueblo real que se ha investigado su etimología, se ha intentado localizar físicamente, incluso intentó, por lo que he leído, que Aracataca adoptara el nombre de Macondo. Pero misterios y deducciones aparte, el propio Gabriel García Márquez explicó
de dónde vino el nombre de Macondo. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino, que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie, ni me pregunté siquiera qué significaba. Y aquí en la literatura vasca tenemos un autor que, al igual que Gabriel García Márquez, se estudia en clase de literatura vasca y cuya obra principal, también cuando yo era estudiante por lo menos, era de obligada lectura. Me refiero a Obabakoak de Bernardo Atxaga. Esta es una obra que ya en su título hace alusión a un pueblo, porque Obabakoak, traducido al castellano, es algo así como los de Obaba, siendo este también, Obaba, un pueblo famoso pero ficticio. En la ficción, Obaba se sitúa entre montañas porque Bernardo Atxaga es originario de Asteasu, un municipio de Guipúzcoa, que ocupa espacio con otros pueblos como Alquiza o Sisurquil y que en los años 70 los cronistas que pasaban por allí se referían a dicho territorio como la Guipúzcoa olvidada. El autor reconoce, al referirse a este territorio en el que pasó sus primeros 14 años, cuando me convencí que se trataba de un mundo y no solo de un territorio, yo lo bauticé de otra manera, Obaba. Vemos aquí que Bernardo Atxaga, al igual que hizo Gabriel García Márquez, decidió convertir un escenario propio, que conocía bien, en casi un personaje más de sus historias. Y como tal, le dotó de un nombre inventado y creó a su alrededor historias que se mueven entre lo fantástico y lo real. Obabakoak es un pilar de la literatura vasca, es el libro con mayor proyección internacional y el libro en euskera más traducido a otros idiomas. Se publica en 1989 en euskera y un año después, traducido al castellano por el propio Bernardo Atxaga, consigue ganar el Premio Nacional de Narrativa. ¿Y qué nos encontramos cuando leemos Obabakoak? Este de aquí es un libro de cuentos, está formado por 26 cuentos que tienen un doble carácter, porque por un lado son independientes, pero por otro lado están interrelacionados. Todos juntos nos cuentan una historia. Es posible que como lectores podamos leer estos cuentos de manera independiente, de manera desordenada, pero solo leyéndolos todos tenemos una visión de lo que es la obra y podremos en consecuencia entenderla mejor. En la edición que yo tengo, en el índice nos indican que estos cuentos se pueden leer de manera desordenada, pero en aquellos que aparecen en cursiva se recomienda seguir un orden lógico. Este libro o estos cuentos estarán divididos o estructurados en tres partes. La primera parte se llama Infancias y está compuesta por una serie de cuentos donde se nos presenta Obaba, este pueblo, como un pueblo tradicional, cerrado, y donde se mostrará un contraste entre los originarios de Obaba y aquellos que vienen de fuera. ¿Puede un foráneo integrarse y ser uno más de Obaba? En esta parte el concepto de soledad estará muy presente. La segunda parte, 9 palabras en honor del pueblo de Villamediana, nos muestra una apertura, ya que quien nos narra viaja a otro pueblo. Y ya en la última parte, en busca de la última palabra, regresamos a Obaba. En esta última parte, el autor parece querer plantear una reflexión sobre los mecanismos narrativos, es decir, cómo a nivel narrativo se distingue realidad y ficción, y de qué manera distinta se narra un suceso, una leyenda o un cuento. Pese a que estos cuentos parece que se circunscriben a un entorno muy concreto, muy rural, muy cerrado, muy tradicional, en realidad toca temas muy universales como la muerte, el miedo o la soledad. Y podemos deducir que esta universalidad de temas también lo podemos encontrar en el propio carácter de los cuentos. Porque como he dicho, aunque parece que estos cuentos tienen un carácter individual, que son independientes, leídos todos y tenidos todos en cuenta, encontramos un hilo conductor que nos hacen entender esta obra como un todo. Eso sí, es una obra con una estructura compleja. Los cuentos que componen la obra esconden claves y advertencias, por lo que este es un libro que requerirá o nos vendrá bien hacer alguna relectura más, o quizás contar con algún apoyo cuando la leemos. El propio Bernardo Atxaga reconoció en una entrevista que la gestación de Obabakoak y su posterior traducción al castellano fue larga, exhausta y muy complicada, pero que por lo menos fue un esfuerzo que fue reconocido. Otra gente trabaja mucho y los dioses les niegan el éxito. Conmigo se portaron bien.
Hay otro pueblo que a mí me tuvo completamente fascinado y entiendo que a otros lectores también, que es Comala, un pueblo que por cierto tampoco existe. O en realidad sí que existe un pueblo llamado Comala, pero no es el Comala que nos da a conocer Juan Rulfo en esta novela de aquí, Pedro Páramo, o en los cuentos del Llano en Llamas, donde una vez más el pueblo es protagonista. Como digo, del Comala real, Juan Rulfo solo tomó el nombre porque lo que es el pueblo que conocemos aquí lo recrea él a su medida. Según palabras del escritor, utilizó este nombre por su sonoridad y significado particular. Le hacía pensar en una llanura ardiente similar a un comal mexicano, pero como digo, no se apega a las características reales de Comala. De acuerdo con la descripción que Juan Rulfo realiza en su obra, Comala se localiza a un día de camino de Sayula y cerca de las montañas de Tapalpa. A diferencia del Comala real, este Comala es un pueblo abandonado, de adobes podridos, casas vacías, paisaje agreste, caluroso, clima sofocante y ardiente. Y es sobre todo un pueblo vinculado a un hombre, a Pedro Páramo. Una lectura que durante su desarrollo llenará nuestras cabezas de hipótesis, interpretaciones y suposiciones. Y una novela esta con un tipo de estructura y de narración muy peculiar. Y ya rápido continúo, en este caso no con un pueblo, sino con una isla. Una isla llamada Utopía. Una isla que en la realidad fue creada por Tomás Moro, pero que en la ficción fue fundada por su conquistador, Utopo. Utopo no solo conquistó y bautizó este lugar, sino que lo convirtió en isla, ya que antaño uno de sus lados estaba unido a tierra firme, y a partir de entonces contaría con la forma de la luna creciente. Y no solo conquistó y dio nombre a esta isla, sino que culturizó a los salvajes que vivían en ella. La isla Utopía cuenta con 54 ciudades semejantes en tamaño, costumbres, organización, lengua y leyes. Porque, y aquí está la peculiaridad, esta isla representa un estado ideal. Y es que en definitiva ese era el objetivo de Tomás Moro al escribir esta obra, uno de los humanistas más importantes del Renacimiento. Para ello, en la primera parte de este libro, el autor hará un repaso y nos contará cómo era la situación de Europa en aquella época. Habla de la miseria de los pobres, de la avaricia o codicia de los mercaderes, de las guerras y de la ociosidad de los nobles. Y en la segunda parte se nos narrará cómo es la isla de Utopía y cómo se organiza social, política y económicamente. Por lo que aquí se mezclará una crítica a la realidad de aquel momento con una fantasía en forma de isla. Y es que, como digo, Utopía representa una sociedad ideal donde no hay nada de lo que se menciona en la primera parte de este libro. Es decir, no hay diferencias sociales, hay paz, no hay hambre, hay educación para todos, las autoridades se eligen democráticamente. Esta obra fue publicada en 1516 y desde entonces se le considera una obra cumbre del pensamiento y que dio lugar incluso a un nuevo término, utopía, con el significado exacto que quiso darle su creador, Tomás Moro, hace tantos años. Plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parece de muy difícil realización. Hay que tener en cuenta que esta obra nace de un momento concreto y del interés o la preocupación de su autor por lo que está pasando, pero que seguramente sirvió de inspiración para muchos otros autores posteriores que crearían sus propias sociedades utópicas. Alguna de estas obras ya muy conocidas en literatura. Si lo pensáis, seguro que se os ocurren varias. Y tirando ya para casa, si Palabra del Lector fuera un lugar ficticio como estos que hemos visto, ¿cómo sería? Para mí sería el lugar idóneo para leer, pero eso ya se sabe que es un mito porque depende de cada uno. Aún así, yo describiría Palabra del Lector de esta manera. Y es que me lo imagino como un lugar de recogimiento. El interior sería cálido, confortable, lleno de comodidades, donde pasar, aunque sea poco, sí tiempo de calidad, y donde todo parece estar dispuesto para que quienes allí se encuentren disfruten de veladas entretenidas, de comidas copiosas y sobre todo de buena lectura. Y esta calidez y esta confortabilidad serán importantes para hacer frente y compensar las inclemencias del exterior.
porque Palabra del Lector estaría situado en un enclave natural privilegiado, pero donde la naturaleza es arrogante y se toma su espacio, y donde la climatología por defecto es adversa. Quien allí se encuentre tendrá que lidiar con ruidosas tormentas, fuertes ráfagas de viento y probabilidad de lluvia alta. Eso sí, cuando el cielo nos da una tregua y el sol templa Palabra del Lector, pasear por allí se convierte en todo un lujo. Una sucesión de imponentes acantilados, playas y pequeñas bahías harán las delicias de sus visitantes al tiempo que llenan sus pulmones de puro aire marino. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana. Yo aquí me quedo en Palabra del Lector, continuando con la lectura de La montaña mágica de Thomas Mann. Y como siempre digo, si aún estáis por aquí, muchas gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.